hemos querido aportar, digamos que algo un poco diferente y hacer un esfuerzo que agradecemos porque, les voy a decir por qué, porque se trata de que participen los candidatos a la presidencia de la República y ya hemos logrado casi la participación de todos, otros se están acomodando, pero los que puedan participar con nosotros, porque Costa Rica, sin duda alguna, quiere conocer lo que piensan, la propuesta que tienen, más allá de que venga el momento en que enfrenten situaciones mediante debates especializados en eso, ahora es que presenten la propuesta. Por ejemplo, hoy, sin duda alguna, debemos señalar que no es una noticia nueva, que tenemos años de hablar de lo mismo, que hemos llegado a un punto crítico en el tema educación. Costa Rica enfrenta una profunda crisis educativa. Y ustedes, amigos y amigas, quieren saber qué proponen los candidatos. Yo les voy a solicitar a ellos, quienes nos acompañan, ahorita se los presento, que en una forma, eso sí, muy concreta y clara al alcance de todos y todas ustedes, presenten la propuesta por la que quieren que los identifiquen los votantes en materia educativa. Que digan, por ejemplo, Juan Carlos Hidalgo plantea esto, esto y esto en materia educativa, así concreto, sin hacer, porque no tenemos las horas que necesitaríamos para que cada candidato pudiera desarrollar todo su programa en educación. Pero sí esa idea que lo va a diferenciar de los candidatos y que el votante va a decir, mira, eso es lo que propone Natalia Díaz. ¿Me explico? Esa es la idea. Entonces, pues lo único es pedirles que por favor nadie se adueñe del tiempo, que lo más concreto lo puedan hacer y que Costa Rica, pues yo diría, disfrute de esto, de oírlos y de tenerlos a todos juntos, a la mayoría, con esa propuesta. Nos acompañan hoy José Aguilar, Natalia Díaz, Fabricio Alvarado, Claudia Dobles, Juan Carlos Hidalgo, Ariel Robles, Eliezer Pensac y Fernando Zamora. En orden de llegada, ¿verdad? Porque no hay otra forma en que podamos hacerlo, cómo se han unido ellos a a este conversatorio con ustedes, Costa Rica. Les presentamos a Juan Carlos Hidalgo, que es el candidato del Partido Unidad Social Cristiana. Juan Carlos, muy buenos días. Adelante. Buenos días, doña Amelia. Yo creo que la publicación del informe del estado de la educación nos pone en una situación comprometedora a todos los que estamos aspirando a la presidencia de la República. Los resultados no son sorpresivos, pero sí son contundentes al terrible estado de la educación de este país, algo que ha venido sucediendo en los últimos 10 años. Es un deterioro que no ocurre solo en este gobierno, sino que viene acumulándose por varios periodos y que requiere de la atención de las autoridades. Ahora bien, yo creo que todos los presentes aquí podríamos estar de acuerdo en una cosa. La seguridad y la educación tienen que ser las dos grandes prioridades del próximo gobierno. Tenemos que empezar por lo básico, doña Amelia. La estadística más terrible, el dato más terrible que se presentó el jueves pasado es el siguiente. Un joven de 15 años hoy en día tiene un nivel de comprensión de lectura propio de un niño de tercer grado de primaria. Y ahí tenemos un tema. El otro día yo estaba en Esparza y un señor me dijo que su vecino de 70 años no sabe leer y escribir, pero el problema fue que un día de estos a un chiquillo de 12 años del barrio le pidió que le leyera algo y tampoco ese chiquillo de 12 años sabía leer y escribir. Y así es como está el país. Es por eso que nuestro gobierno va a lanzar una cruzada nacional de lectoescritura y aprendizaje básico. Esto tiene que convocar a toda la sociedad civil. El tema de la lectura, lectoescritura, trasciende la responsabilidad del Estado, es una responsabilidad país. Por eso, en los primeros 6 meses de mi administración, vamos a convocar a todo el país, llámese, por supuesto, que el Ministerio de Educación Pública, pero también las universidades públicas y privadas, las empresas privadas, los medios de comunicación, todos los actores de la sociedad costarricense, para que en los próximos 2 años nos aboquemos a llenar este vacío de este faltante educativo que tenemos en este momento en materia de lectoescritura. Es lo más básico de todo. Podemos hablar de inteligencia artificial, podemos hablar de tecnología, etcétera. Que si los niños no saben leer y escribir,
estamos fregados. Entonces, punto número uno, doña Amelia, una cruzada nacional de lectoescritura y aprendizaje básico, convocando a toda la sociedad civil en los primeros 2 años de gobierno para tratar de llenar este faltante, llenar este déficit que actualmente está quejando a miles de jóvenes en el país. Muchas gracias, don Juan Carlos Hidalgo del Partido Unidad Social Cristiana. Claudia Dobles, candidata presidencial de Agenda Ciudadana. Buenos días y adelante. Días, muy buenos días, doña Amelia, a todas las personas que nos están viendo y escuchando, y muy buenos días a todos los candidatos y a doña Natalia que se encuentra por acá. Bueno, en el caso de nosotros, en efecto, recibimos con muchísima preocupación el estado de la educación, pero dichosamente creo que tenemos una estrategia, en nuestro caso, de 4 ejes que está muy alineada con las conclusiones y la ruta planteada por el estado de la educación. Nosotros lo primero que haríamos es entender que esto lo que requiere es un pacto nacional por la educación, que en nuestro caso tiene aproximadamente 4 compromisos. El primer compromiso es de aumentar progresivamente el presupuesto en educación. Dentro de ese aumento progresivo en el presupuesto de la educación, nosotros le daremos énfasis a los programas de equidad, que básicamente son los que hacen que los niños y las niñas, los muchachos y muchachas no sean excluidos del sistema educativo. Esto significa comedores, transporte y un aumento en becas Avancemos. Eso se ha visto muy, muy disminuido en los últimos años. Por otro lado, el segundo eje que estamos planteando es una transformación digital en 2 áreas. La primera es apalancarnos de toda la plataforma Saber que se gestionó en la administración pasada. Es una plataforma que pretende poder digitalizar todos los procesos del MEP. Esto lo que hace es eficientizar procesos, elimina duplicidades y esa plataforma puede seguir creciendo para poder absorber otros softwares y otras plataformas que existen en el MEP que no tienen necesariamente interoperabilidad. Entonces, la plataforma Saber, la idea es que pueda centralizar la información y generar grandes eficiencias. También esto va a bajar considerablemente la burocracia. Y por supuesto, un cambio en la currícula para poder generar las habilidades y capacidades que necesitan nuestros niños y nuestras niñas para prepararse para el futuro. El tercer eje, posiblemente es el más importante, es una mejora en la gestión en general, pero sobre todo desde el enfoque del aula. Esto es ayudarles a los maestros, a las maestras, al cuerpo docente a que puedan dedicarse a lo que saben hacer, que es enseñar. Mucho viene relacionado con la mejora administrativa en la digitalización del MEP. Esto va a reducir cargas administrativas para los docentes que invierten cualquier cantidad de tiempo llenando formularios y no estando dando clases. Otra de las cosas que queremos mejorar a nivel de la gestión desde el punto de vista de los docentes y del aula es ayudarles al cuerpo docente poniendo apoyo de psicólogos y psicólogas en algunas zonas de alta vulnerabilidad. Mucho del tiempo en que invierten los maestros y maestras es dando apoyo que es requerido y es necesario, apoyo emocional a los estudiantes, y nosotros queremos que los docentes pues puedan dedicarse a la enseñanza y que también tengan ese apoyo y que sobre todo los niños y niñas tengan un apoyo a nivel psicológico y emocional. Y el cuarto eje, muy rápidamente, es un enfoque en el corto plazo en cómo podemos apalancarnos de un robustecimiento de los CTPs, de los colegios técnicos y también del INA para poder llevar mejor y mayores certificaciones para todas aquellas personas, digamos, que no están entrando en el sistema educativo, pero que requieren y merecen también de oportunidades educativas para poderse insertar en el mercado laboral. Ahí retrocederíamos y retomaríamos la ley del INA para hacerla más ágil, más rápida, más eficiente, que pueda hacer contrataciones y que pueda flexibilizar su malla curricular de tal manera que ofrezca oportunidades de certificación y de cursos cortos a todas aquellas personas que quieran seguir aprendiendo. Entonces tenemos esos 4 ejes dentro de nuestra estrategia para mejorar la educación en Costa Rica. Muchas gracias a Claudia Dobles. Vamos con don Álvaro Ramos, candidato presidencial del Partido Liberación Nacional. Y muy buenos días a doña Amelia, muy buenos días a todas las candidatas y candidatos, bienvenidos todos.
pues obviamente todos muy preocupados con los resultados del informe de la educación. Naturalmente yo ya venía conversando con mi equipo y había hablado también con el equipo del Estado de la Educación antes de que lo presentaran, sin que me adelantaran resultados, pero ya uno tenía una noción de por dónde podía ir el tema. Creo que hay bastante claridad de que, a diferencia de otras administraciones, nosotros en Liberación Nacional siempre hemos procurado aumentar la inversión en educación. Lo que está claro es que el panorama ahora implica que ese aumento en la inversión en educación tiene que estar muy concentrado en los estudiantes, en la infraestructura educativa, en preparar no solo infraestructura educativa física, sino también infraestructura tecnológica. La gran inquietud y efectivamente tiene que ver con la capacidad de lectoescritura, y ahí anecdóticamente la gran preocupación que veo también es, así como antes los muchachos, a veces en vez de aprender a hacer matemáticas bien en papel, pues usaban la calculadora y les costaba internalizar las matemáticas. Una de las preocupaciones que hay ahora con el tema de lectura crítica, que es principalmente lo que está ocurriendo a nivel de secundaria, pues es que pueden usar resúmenes con las nuevas herramientas de inteligencia artificial, que entonces no necesariamente están procesando como debería ser. Y nosotros tenemos que afrontar esa realidad y ver cómo la abordamos y le damos un abordaje más integral. Entonces no es solo como la incorporación de tecnología, sino que así como cuando incorporamos las calculadoras, alguna gente podía tener más dificultades en aprender matemáticas. Si incorporamos estas nuevas tecnologías que permiten esencialmente hacer lectura crítica por uno, pues tenemos una complicación, y es bien importante tener una claridad de cómo los currículums nuestros van a enfrentar lógico en el que están viviendo los estudiantes, que no se desconecte la realidad de las casas de la realidad de las aulas. En el caso de cómo ir bajando la carga de los profesores, la carga administrativa, para que se dediquen más a enseñar y para que mejoren su enseñanza, pues nosotros siempre habíamos planteado el esquema de un modelo de mentoría, porque actualmente casi que la única persona que está autorizada a retroalimentar a un profesor es el director de la escuela. Y claro, si sos un profesor de música, sos un profesor de inglés, y el director de la escuela de repente es un muy buen profesor de estudios sociales, pero no necesariamente sabe inglés o música, entonces ¿de qué calidad va a ser la retroalimentación que pueda dar en el tema específico que está dando ese profesor? Y entonces, claro, las limitaciones legales y reglamentarias que hay ahora hay que quitarlas para crear un buen programa de mentoría del profesor especializado en esa materia. Que los profesores de una materia reciban retroalimentación especializada de un profesor que la domina bien y la sabe enseñar bien. Bueno, y ese tipo de consideraciones de retroalimentación personalizada y humana creo que mejorarían significativamente, como ha ocurrido en otros países, sobre todo Polonia, que hicieron este tipo de replanteamiento del modelo, porque tenían un modelo más parecido al que tenemos nosotros, con exámenes y capacitaciones generales, y no funcionaba bien. Entonces creo que deberíamos apostar más por este otro modelo de mentoría para no seguir intentando lo mismo. Por lo menos me parece que no, la gente ya no quiere que sigamos intentando lo mismo todo el tiempo. Y finalmente, bueno, en general, una de las cosas que comparto plenamente con el informe Estado de la Educación, y que nosotros lo hemos conversado en el equipo, es la indispensabilidad de separar los procesos de gestión de la calidad de los procesos de evaluación de la calidad. Y la sugerencia justamente coincide con la que habíamos concluido nosotros, que es hacer algún tipo de replanteamiento del Consejo Superior de Educación y de la parte de evaluación de la calidad, que la gestión de la calidad se quede adentro del MEP como está hoy y se salga la evaluación de la calidad, para que haya una independencia de los evaluadores de calidad de la educación y así garantizar que haya una presión sobre el ministerio de constantemente estar mejorando la calidad. Creo que eso es lo que nuestro pueblo exige y merece. Muchas gracias, doña Amelia. Gracias. Natalia Díaz, candidata presidencial de Unidos Podemos. Adelante.
Buenos días, doña Amelia, y a todos los que nos están escuchando y a los candidatos también aquí presentes. Vean, el rezago en educación, evidentemente todos conocemos que es enorme, ya el Estado de Educación lo establece, pero creo que todos lo vivimos todos los días. Y eso nos está costando el futuro del país, la competitividad y hasta la misma seguridad del país, porque al final tenemos que relacionar el tema de educación con la prevención en materia de seguridad. Y por eso, si queremos entrarle de lleno a este tema de forma seria e integral, nosotros tenemos que trabajar en tres acciones concretas que además las vamos a hacer sin necesidad de depender de una ley. Porque cuando uno ingresa al gobierno el 8 de mayo del próximo año, la gente lo que está esperando es que haya ejecución, que las cosas se resuelvan. Para eso está uno, para pasar de diagnósticos a soluciones y en ese sentido tenemos tres puntos muy puntuales que algunos han mencionado acá, pero que creo que es importante resaltar. Evidentemente hay conclusiones y recomendaciones en el estudio que las que hemos revisado y que nos parecen oportunas en la línea de, por ejemplo, que mencionaron aquí de la lectoescritura, pero no solamente eso, sino matemáticas. Y en esa línea, nosotros no podemos resolver esto solamente desde el MEP. Aquí tenemos que involucrar a los gobiernos locales o las municipalidades, tenemos que involucrar a los maestros, tenemos que involucrar al sector privado en esto también y se puede hacer mediante la organización de jornadas intensivas, evaluaciones constantes, para que los niños justamente puedan nivelarse y no se queden atrás. Y hay que utilizar las escuelas, hay que utilizar asociaciones de desarrollo, hay que utilizar todos los espacios municipales que podamos mantener en convenio para hacerlo más rápido y eficientemente, porque el tiempo que tenemos es bastante corto y tenemos que actuar con mucha rapidez. Aquí lo que importa son los niños y no quién se cuelgue la medalla o quién sea el que coordine esto. Tiene que ser un esfuerzo conjunto. Por otra parte, creemos en un segundo punto que la infraestructura educativa es vital. Nosotros tenemos en este momento 900 órdenes sanitarias activas en escuela. Si usted está en un ambiente, ya sea laboral, de estudio, ¿verdad? De cualquier tipo, y ese ambiente no es el idóneo y tiene goteras y tiene baños dañados, esto significa que hay desmotivación al final. No solamente en los maestros a la hora de enseñar, sino también en los estudiantes que pierden la ilusión de aprender porque hay un ambiente que lo que genera es violencia y deserción eventualmente en un futuro cercano. Entonces, en esa línea nosotros creemos en devolverle a la escuela su dignidad para que sean escuelas que estén abiertas, que sean seguras, que sean espacios modernos y bonitos, porque la escuela realmente es el corazón de la comunidad. Y tenemos que incluir jornadas extendidas de arte, de cultura, de robótica, de habilidades para la vida, habilidades blandas, inclusive pensar en si se pueden habilitar gimnasios y bibliotecas los fines de semana para los que tienen y si no, habilitar esos espacios porque hay un proceso en el cual los espacios públicos tienen que irse construyendo en apoyo de gobiernos locales, asociaciones de desarrollo, pero en el interín hay que habilitar la infraestructura que ya tenemos y mantenerla en buen estado. Yo creo que una escuela fuerte es parte fundamental de la política de seguridad que nosotros estamos implementando y que es necesaria porque evita que muchos jóvenes entren a manos del crimen organizado y les devuelve ese derecho a soñar. La mayoría de las personas son reclutadas en muchos casos entre 12, 13 años o menos y la escuela es el lugar para prevenir también que esto se dé, no solamente en los hogares. Y finalmente tenemos el último punto que es atender bien a los que ya salieron de la escuela, que es una tercera etapa, por así decirlo. Y aquí el INA va a ser muy clave, porque el INA tiene que entrar también a ayudar a nivelar, ¿verdad? Cursos rápidos de nivelación que solamente, bueno, aplican para personas quizás mayores de 15 años, pero también tenemos un rezago educativo en personas que tienen hoy más de 45, 50 años que no encuentran trabajo, que con todo lo que se está dando a nivel de inteligencia artificial no tienen actualización. Le pongo un ejemplo concreto. Lo que yo estudié hace 20 años, doña Amelia, a mí no me sirve para nada ahorita. Quizás por la experiencia laboral uno ha adquirido y se ha ido actualizando y demás. Y hemos tenido la oportunidad de estudiar, muchos de nosotros los aquí presentes, pero la mayoría del país no está en esas condiciones. Y tenemos que actualizar también con el INA, que es una base para el desarrollo del país, es un verdadero motor de empleabilidad y de generación de riqueza. Y nosotros tenemos que recuperar eso, aprovechar al máximo para que se puedan dar carreras más complejas y que sean carreras también útiles para el empleo y para el emprendimiento. Con la gran ventaja es que si nosotros tenemos un INA que se desarrolle, podemos hacerlo inclusive sin necesidad de ley a través de las alianzas con fundaciones y sector privado, en donde nosotros podemos tener en un muy corto plazo resultados muy concretos. Muchas gracias a Natalia. Fernando Zamora, Partido Nueva Generación. Adelante. Fernando.
Ah, Micrófono. Muy buenos días, perdón, estaba con el micrófono Adelante. silenciado. Muy buenos días, doña Amelia. Primero que todo, agradecerle por su amable invitación y, por supuesto, también un saludo a las candidatas y a los candidatos que nos acompañan. Bueno, nuestra línea de acción en materia educativa, doña Amelia y compañeras, compañeros, va en fundamentalmente cuatro ejes de acción. El primero de esos ejes es indudablemente la mejora en la malla curricular, pero esa mejora en la malla curricular enfocada, entre otros aspectos, y ahora trataré de ampliarlo, en el tema de la convivencia para la vida, convivencia social, valores y principios, ética, que indudablemente es uno de los elementos o de las columnas básicas de la cultura de la sociedad, y nadie duda que lo que genera la caída, no solo en los índices de educación, sino en general en los índices de desarrollo, es la caída de la cultura. Cuando cae la cultura, doña Amelia, caen en general, no solo, repito, los educativos, sino caen en general los índices de desarrollo en seguridad, en salud, en todo. Caída la cultura, que es un concepto general más amplio que educación, repito, cae lo demás. Entonces, primer eje, mejora en la malla curricular. Segundo, fortalecimiento del sistema de evaluación, que en nuestro plan de gobierno, el único hasta el momento y el primer plan de gobierno que se ha presentado, lo que plantea o lo plantea como una vuelta a la cultura, lo que hemos llamado en el Partido Nueva Generación la cultura del esfuerzo. En Costa Rica hemos decaído, ha habido un derrumbe de la cultura del esfuerzo, y eso implica un fortalecimiento del sistema de evaluación. Tercer eje, la mejora en las condiciones laborales del docente, que ahora pasaré a explicar de qué he hablado con eso. Y el cuarto eje y final es la intervención de la infraestructura educativa, que, como ya han señalado, es vital. Muy bien, en cuanto, muy resumidamente, la mejora de la malla curricular, estamos proponiendo, primero, como elemento fundamental, volver a los valores cívicos. Esto implica no solo historia nacional, sino latinoamericana, enseñanza con sentido crítico, no Fernando, memorístico. disculpe, le Ajá. recuerdo el tiempo. Somos Sí, muchos, no hay tiempo. sí, Más correcto. complejo para, ¿cómo quiere que lo recuerden a usted? ¿Qué es lo que haría Ok. Fernando Zamora con la educación? Perfecto. Esas son las cuatro líneas: uso de tecnología robótica en la malla curricular, fortalecimiento de las matemáticas y ciencias mediante más horas prácticas y aplicadas, formación para la vida y el trabajo, educación financiera, que tiene que ir también en ese manejo, educación financiera básica, manejo de dinero, ahorro, deudas. Ofrecer en secundaria formación técnica vocacional optativa en áreas, qué sé yo, agroindustria, turismo, tecnología, energías limpias, oficios, idiomas y comunicación. Estamos planteando la plataforma con el MEP y el INA, perdón, para inglés intensivo y gradual desde primaria y segundo idioma opcional en secundaria. Reforzar, como lo han dicho, comprensión lectora y expresión oral en español, que es la capacidad, qué sé yo, de debatir, de argumentar y escribir bien, dentro de lo que tiene que ver con el fortalecimiento de los métodos de evaluación. Hablamos de exigencia con apoyo, recuperar exámenes nacionales y pruebas diagnósticas periódicas, pero con un enfoque formativo, no solo punitivo. Identificar a tiempo las debilidades y dar tutorías gratuitas, por ejemplo, a quienes lo necesiten, con lo cual es importante la actividad digital en ese aspecto. Eh, Ujú. Programas de reconocimiento y becas para estudiantes. En cuanto a las condiciones de mejora del educador, eliminar la situación masiva de interinazgos, eliminar la actividad administrativa que está desenfocando de la docencia a los educadores, y finalmente, pues, infraestructura educativa, que, como dije, es el cuarto eje, a través de reordenamiento del gasto público existente, priorización de la inversión en infraestructura educativa, unificar programas
duplicados en el MEP y destinar esos ahorros directamente a reparación de escuelas, uso estratégico también, hemos hablado de eso, los fondos de pensiones y banca estatal, emitir bonos de infraestructura educativa a largo plazo respaldados por el Estado, que es otra propuesta en los que invierten fondos de pensión y banca pública, y finalmente también alianzas público-privadas que puede ser a través de empresas que financien construcción, la ley 9292, que permita el mantenimiento y la intervención de la infraestructura en los centros educativos. Bien, nada más para repetir, le pedimos que en una forma concreta y al alcance de todos los públicos, ¿cómo quieren que recuerden a cada candidato con su propuesta? Que yo sé que tiene que ver con gestión, con resultados y todo, pero la propuesta, ya yo digo, a mí me gusta Claudia Dobles por esto y esto, clarísimo, pero si nos disgregamos demasiado, no le queda nada a la gente y no identifica cada partido, que esa es la idea de este ejercicio. José Aguilar, candidato presidencial de Avanza. Muchas gracias, doña Amelia. Buenos días. Un honor, como siempre, estar en su programa y un gusto saludar a todos los estimables y estimables y señoritas también que nos acompañan. Espero que hayan amanecido todos muy bien. Mucho gusto estar con ustedes. Em, Doña Amelia, nosotros conocemos de cerca esta realidad. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de hacer una carrera profesional cerca en el tema del desarrollo humano y la educación, que en mi humilde opinión es la verdadera guía para el desarrollo de las naciones desde el punto de vista económico, democrático, el desarrollo de las personas, que al final son las que forman parte de las sociedades. Así que es doloroso ver el estado tan trágico al que hemos llegado. Nada más antes de darle la propuesta que estamos planteando, quiero hacer dos puntualizaciones muy precisas. Creo que es importante entender que esto viene desde hace muchos años. Solo para dar una idea, incluso antes de las huelgas de la reforma tributaria y el empleo público y del tema de la pandemia, ya en el 2017, citando la encuesta nacional de hogares, nos decía que un 52,17% de los muchachos de 17 a 21 años estaban fuera del sistema educativo sin empleo, sin haber finalizado la secundaria. Eso es desde 2017. Y los datos del 2016 de los cohortes, que es como decir la camada, ese es un dato oficial del Ministerio de Educación, desde que empieza un chiquillo, los 1.000 chiquitos en primer grado, solo 388 terminaban la secundaria. Entonces hay que entender que esto se ha venido deteriorando de manera sostenida por muchos años y por supuesto que luego los problemas que se dieron en las huelgas y la pandemia fue ya el acabose, pero venía desde mucho tiempo antes, es importante entenderlo. Y la segunda pieza de información, doña Amelia, que uno no puede no mencionarlo si uno quiere tener honestidad intelectual, y es que hay un gráfico que ahora yo le puedo compartir y si eventualmente se pudiera lo comparto acá, que es muy complicado porque lo que se hace ver es que hay una relación inversamente proporcional entre más asignación de fondos, más gasto y peor caída de la calidad. ¿Eso qué significa? Cuando uno si uno analiza los resultados de las pruebas PISA, que nos han hecho en 4 ocasiones, cada vez más invertíamos más recursos y cada vez menos teníamos buenos resultados. Entonces hay que ser muy cuidadoso en creer que la simple asignación de fondos de manera automática va a generar recursos. Ya hemos demostrado tristemente que los costarricenses con su esfuerzo, pagando impuestos, las empresas y demás invirtieron unas enormes cantidades de recursos y cada vez que hicieron evaluación objetiva de resultados con las pruebas PISA, el resultado fue en el 100% de las variables, cada año en todo empeoramos. Eso nada más hay otro país en la humanidad que pudo tener esa situación tan lamentable. Entonces hay que ser muy cuidadoso con esto que se dice que la solución va a ser necesariamente a través de gastar más plata. Eso tiene que ser solamente si hay una garantía de que se va a hacer una inversión y no un gasto, y se va a usar de manera eficiente, con métricas del desempeño, con una visión estratégica, ojalá basada en alianzas público-privadas, porque si no lo que vamos a seguir haciendo es quitarle la plata que los costarricenses se ganan trabajando muy fuerte, pagando impuestos y al final terminar en un resultado que es completamente inadecuado. Teniendo eso presente, doña Amelia, quiero ser bastante preciso en lo que nosotros estamos planteando. Hay que entender lo siguiente. Yo tengo la suerte de poder formar parte del Consejo Asesor del Estado de la Educación y es doloroso el ejercicio que año a año, ya han habido 10 informes,
uno puede leer de tapa a tapa los diagnósticos que son sumamente correctos. Hay una serie de propuestas que son sumamente valiosas. Y el siguiente año uno puede constatar que no solamente no se ejecutó ninguna de las propuestas, sino que se empeoró en prácticamente todo. Y no es por falta de recursos económicos o no es por falta de una capacidad institucional, son razones políticas, fundamentalmente. Y muchas veces yo aquí invito a que hagamos una reflexión sobre el rol que han tenido muchas veces los gremios, y hay que ser valiente para decirlo, en que se han opuesto a reformas para la calidad educativa. Y quiero, por ejemplo, darle un ejemplo muy concreto, el de la educación dual, para no hablar en el aire. En la educación dual, que por ejemplo fue una propuesta que los sindicatos alemanes crearon hace muchos años para que los jóvenes en pobreza tuvieran mejores capacidades de empleabilidad e insertarse, aquí en Costa Rica, paradójicamente fueron los sindicatos costarricenses los que lo adversaron y pasamos casi 10 años perdiendo tiempo en el Parlamento y demás para poder autorizar una herramienta de empleabilidad tan extraordinaria de combate a la pobreza. Y cuando ya finalmente se logró aprobar, se logró generar un reglamento y unos, digamos, unas gestiones administrativas que paralizaron en gran medida su implementación y hoy con la traba que se ha puesto a las becas 21 bis está empantanado una suma de dinero que según mi entendimiento supera los 400 millones de dólares, que en parte es el que financia la tercerización del INA y además el fondeo para todo lo que tiene que ver con el estipendio de las de educación dual. Entonces, con ese ejemplo concreto, ¿qué es lo que quiero decir? Tenemos buenos diagnósticos, tenemos buenas propuestas, ha habido plata y el tema de que no se implemente no es necesariamente técnico, es político y por eso yo quiero, con ese antecedente, hacer el planteamiento, perdón que he estado saliendo de una gripe, con ese planteamiento que se entienda que tiene que haber un acuerdo nacional sobre la base de una declaratoria, de una emergencia nacional educativa, que más allá de cualquier duda es totalmente justificada, en donde sin politiquería, sin improvisación, sobre la base de una hoja de ruta técnica, se llame a los padres de familia, a las iglesias, a las cooperativas, a las empresas, al solidarismo, a la academia, a las ONGs, y podamos cerrar filas en que se implemente sí o sí cuáles son estos criterios fundamentales sin los cuales es imposible poder hacer esta actividad tan crucial de la que va a depender el éxito de la democracia, de la economía y principalmente prevenir que lleguemos a niveles tan calamitosos de inseguridad. ¿Qué es lo primero que se necesita? Uno, poder retomar un sistema de evaluación de logro educativo que en el 2018 la administración del PAC le había quitado. Luego trataron de poner las pruebas FARO, ahí se fracasó y fue pues, un escándalo político muy grande. Y esta administración desafortunadamente no pudo poner las pruebas de diagnóstico, tuvieron problemas metodológicos muy severos. Entonces, doña Amelia, si usted hoy quisiera preguntarle al país cómo está la diferencia entre Bagaces y Talamanca y Guadalupe, no tenemos datos. Lo segundo es, sobre la base de esos datos, poder hacer una estrategia nacional de nivelación educativa y principalmente una cruzada nacional para lectoescritura, para que al menos los muchachos puedan saber leer y escribir. Es crucial tener una plataforma de datos como la plataforma Saber que permita manejar ese monstruo que son 5.000 centros educativos en infraestructura, nombramiento, apoyo socioafectivo. La campaña de bilingüismo es fundamental y es perfectamente posible hacerlo en alianzas público-privadas. Nosotros lo hemos hecho en Occidente, en Guanacaste, en Punta Arenas. Para ir cerrando, plantearía que es absolutamente crítico impulsar con toda la fuerza del mundo la formación dual, que es la mejor herramienta de empleabilidad, y como un elemento de solidaridad muy importante, darle becas de apoyo para acceso en comedor estudiantil y transporte, sobre todo a la gente de las zonas rurales y costeras. Y yo creo que es importante recuperar lo de hogares conectados y avancemos, que esta administración ha recortado de una manera inexplicable. Y finalmente, que el INA pueda generar un rol importantísimo para la adaptación del país a la inteligencia artificial con cursos cortos que a la gente que ya está en el trabajo le dé el perfil para seguir siendo relevante y que más bien todas estas herramientas tecnológicas le den más productividad al trabajador para que no sea desplazado y a todos estos chicos que han sido graduados en estos años de terremoto educativo con la pandemia y las huelgas, que puedan tener herramientas de empleabilidad atribuibles a su zona de implementación. Y cierro nada más tratando de dejarle a los costarricenses la diferencia del concepto entre gasto e inversión. Ya hemos visto que meter un montón de plata sin métricas del desempeño, sin eficiencia, sin calidad, es un gasto. Lo que ocupamos es inversión con tecnología, alianzas público-privadas, evaluación de la calidad y poder usar datos para ver que lo que se está usando sirva y no sea simplemente un gasto. Les recuerdo el tiempo para que les dé
chance de volver todos a cerrar cada uno lo que le planteó a los costarricenses. Don Eliezer Penza, candidato presidencial del Partido Liberal Progresista. Don Eli, buenos días. Muy buenos días, doña Amelia. Buenos días a los candidatos y candidatas aquí presentes y sobre todo a la audiencia de Nuestra Voz y de Radio Monumental. Doña Amelia, es tantísimo lo que hay que hacer en materia de educación, son tantos los rezagos que nosotros el 8 de mayo, llegando al poder, vamos a convocar a un diálogo nacional para generar un pacto con un plazo de 3 meses. Yo he escuchado muy buenas ideas de varios de los candidatos aquí, pero yo creo que para poder avanzar con las transformaciones profundas es necesario tener un pacto nacional. La situación actual, la desinversión que ha hecho este gobierno en materia de educación, nos abre una enorme oportunidad de repensar cómo distribuir los recursos disponibles. Para nosotros es vital aumentar los recursos para la educación en la primera infancia, que hoy tenemos un sistema de redes de cuidado donde en algunos se les da estimulación temprana, en otros simple y sencillamente es guardería. Esos niños con estimulación temprana entran a la escuela probablemente ya dominando lo básico de la lectura y entonces podríamos por ahí empezar a superar los problemas de lectoescritura que tenemos. También tenemos que reforzar la educación secundaria, que es donde estamos perdiendo a la enorme mayoría de los estudiantes, la educación técnica y la formación profesional en general, y los programas de equidad, las becas de Avancemos y las becas de transporte, porque nuevamente esto es para evitar seguir perdiendo tanto estudiante. Nosotros creemos y vamos a plantear que es necesario una reforma curricular profunda alrededor de 5 ejes. El primero es la pertinencia de la educación frente a los desafíos globales y locales, es decir, que los estudiantes sientan que lo que están aprendiendo les sirve y les va a servir para el desarrollo de su vida profesional y laboral. El fortalecimiento de las competencias básicas, lectoescritura, matemáticas, etcétera, y las competencias digitales, la incorporación de las habilidades blandas y el pensamiento crítico, el alineamiento de la educación con el desarrollo económico y productivo del país, de manera que reforcemos la pertinencia de la educación, que las personas salgan con conocimientos necesarios para poder obtener un buen trabajo o desarrollar un emprendimiento. Y la formación integral para la ciudadanía del siglo XXI, valores, cívica, etcétera. El currículo tiene que ser universalizado. Menos del 10% de las escuelas y colegios del país ofrecen el currículum completo y esto es una tragedia que afecta a todo el país, pero sobre todo en las zonas rurales, donde tenemos infinidad de escuelas unidocentes donde no alcanza para poder ofrecer ese currículum y vamos a plantear la posibilidad de fusionar escuelas unidocentes brindándole transporte a los estudiantes para que puedan recibir una educación integral. Creemos que es necesario expandir la educación técnica, la formación profesional y la educación dual. Las personas necesitan salir del colegio con las habilidades necesarias para poder incorporarse al mercado laboral. Pero que también los que quieran poder seguir en la educación académica salgan bien preparados para poder hacerlo. Okay. También planteamos, doña Amelia, que se lo escuché también a don Álvaro Ramos, independizar la evaluación. Lo que no se mide no progresa y parte del gran problema que tiene la educación costarricense hoy nace cuando se aprueba la reforma constitucional para darle el 8% a la educación y eso se hizo sin pedir a cambio que, ok, aquí van más recursos, pero vamos a medir el desempeño para saber que se están invirtiendo bien. Es importantísimo dignificar la función docente. Hoy los profesores y los maestros se pasan el día entero llenando formularios y cuidando jardines y es necesario que los devolvamos a su función básica, fundamental, de poder estar atendiendo a sus estudiantes. Y un último punto,
que es convertir a la Dirección de Infraestructura Educativa en una oficina de gerenciamiento de proyectos. Esta oficina, el DIE, es un desastre, los proyectos no avanzan, no se plantean correctamente, se suspenden a medio camino, y tenemos que darle un enfoque de project management, de gerenciamiento de proyectos, para que los proyectos sean bien planteados desde el día uno y que se pueda ir avanzando con respecto a cronogramas y a planificación, de manera que podamos recuperar el rezago que tenemos en materia de infraestructura educativa. Hay muchísimo más, doña Amelia, en nuestro plan de gobierno. Usted nos Sí. pidió ser puntuales y ha sido bastante puntual con las propuestas. Gracias, don Eli. Vamos con el señor Ariel Robles, candidato presidencial del Frente Amplio. Adelante, Ariel. Muy buenos días, doña Amelia, y muy buenos días a todas las personas candidatas que se encuentran acá conectadas y a toda la audiencia de hoy por la mañana. Muy puntualmente, yo coincido en muchos de los planteamientos que se han hecho, pero sí habría que plantearse una discusión puntual, o sea, sin cacao no hay chocolate. Es un tema presupuestario del que deberíamos estar hablando. El Estado de la Educación es concreto en su capítulo número 4 en plantear que hoy se necesita un gran acuerdo nacional como el que se tuvo para poner el 8% en la Constitución política, pero además un compromiso de escenarios de inversión. Escenarios de inversión que, según lo señala el Estado de la Educación, se dan debido a que hubo falta de voluntad política para que los recursos presupuestarios ingresaran al sistema educativo. Hay recortes que vienen desde, por ejemplo, el 2020 hasta la administración actual. Es muy lamentable que aquí no esté conectada la candidata a la presidencia de gobierno, porque justamente habría que hablar si hay un compromiso de gobierno para acrecentar los presupuestos que tengan que ir destinados a educación en el próximo periodo. Y justamente cuando uno ve esos datos, no fue solamente el tema de la aplicación de la regla fiscal, que ya de por sí una regla fiscal que se aprobó con apoyos del bipartidismo, con apoyos del Partido de Acción Ciudadana, y que no es que solamente esa regla fiscal la aplicaron de la forma en la que aplicaron, sino que incluso se excedieron. Por ejemplo, en el año 2021, la regla fiscal permitía un crecimiento en el presupuesto de educación de un 4.1% y lo que se tuvo fue más bien un decrecimiento del presupuesto en un 4.1% del Producto Interno Bruto. Entonces, realmente los presupuestos deben destinarse a educación. Este compromiso, y yo creo que no hay que inventarse el agua tibia, ¿verdad? El compromiso para todo lo que han señalado aquí, con todo el respeto, las diferentes candidaturas, se requeriría un compromiso presupuestario, un acuerdo nacional. Yo coincido con lo que planteó en su momento, creo que fue doña Claudia, y creo que también lo planteó don Eliezer hace un momento. Se necesita un acuerdo nacional para garantizar los recursos económicos que vayan destinados al presupuesto educativo. El Estado de la Educación señala un 0.11 inicial del Producto Interno Bruto como condicionamiento adicional de los recursos que se necesitan. Creo que debe haber un compromiso de todas las fuerzas políticas que estamos en esta contienda de garantizar que ese compromiso, por ejemplo, que va del 2026 al 2040 más o menos, en un recurso de crecimiento de los presupuestos, de forma que sea fiscalmente posible crecer y que ha sido un estudio ya realizado, lo mínimo que requeriríamos las fuerzas políticas es leernos ese estudio y plantear un hecho concreto que es apoyar los recursos. En caso el gobierno del Frente Amplio estaría comprometido a eso. ¿Qué se podría lograr solo con ese 0.11 en el 2026? Se podría plantear que más centros educativos implementen el currículo completo. Se puede garantizar que estudiantes en condición de pobreza o pobreza extrema tengan becas para poder continuar estudiando, porque este es un tema que va en tres líneas. Es un tema que va en temas de cobertura y equidad, ¿sí? Va en términos de la calidad del aprendizaje que se tiene y una tercera línea que tiene que ver con el trabajo docente. En esa primera línea hay que garantizar las becas para los estudiantes. El Frente Amplio desde la Asamblea Legislativa aprobó un proyecto de ley, que fue el primer proyecto de ley que presentó para sacar de la regla fiscal todas las becas estudiantiles, porque no puede ser que se vean afectadas las becas que garantizan la cobertura y que los estudiantes se mantengan en el sistema educativo. Por ahí no se puede caminar, no se puede seguir caminando con los recortes de las becas, no es posible. Que ha tocado en la Asamblea Legislativa rescatar presupuestos de becas, más de 40,000 becas han sido rescatadas de recortes que se vivieron en el gobierno de turno. Eso no puede caminar por ahí. Hay que hablar de calidad en los aprendizajes, en sentido de inversión. Hay que atender más de 800 de forma inmediata
medidas cautelares que tienen los centros educativos por temas de afectaciones en orden de salud pública. Hay que atender esas medidas de forma inmediata y el recurso que pueda garantizarse, tal cual lo ha señalado el Estado de la Educación, puede servirnos como un escenario para poder atender estos problemas. Finalmente, en temas de docencia, hay que recuperar, miren, toda empresa privada que quiere tener personas de calidad que brindan su servicio las capacita. Es decir, eso pasa en toda empresa privada. Si yo quiero tener trabajadores que hagan un trabajo idóneo, yo les capacito. El Ministerio de Educación Pública tiene que recuperar todo el sistema de capacitación y atender con urgencia a las personas docentes, actualizarles en las condiciones del siglo XXI, reducir la carga administrativa para que pueda atenderse y también plantear algo que es necesario discutirse, que es el examen de idoneidad para las personas que van a ingresar a la docencia. No todo el mundo puede ser docente, ¿verdad? Tiene que haber idoneidad para saber quiénes son los que están y las personas que ya están en el sistema, que sean capacitadas de acuerdo a un trabajo más en la clase que todo el riguroso trabajo, diciendo que eso sirve para algo, porque muchísima de la gente el trabajo que hace administrativo no lo ve reflejado en el trabajo en el aula. Estoy tratando de ser lo más concreto posible para uso de tiempo, pero termino ahí. Sin plata no se puede atender el problema del sistema educativo. Gracias, Ariel Robles. Y ahora finaliza el candidato presidencial Fabricio Alvarado de Nueva República. Don Fabricio. Buenos días, doña Amelia. Buenos días también a los Perdón que le candidatos. interrumpa. Vamos Sí, a dar una oportunidad a todos para que puedan no ampliar, sino más bien como cerrar la idea inicial. ¿Cómo quiere que lo recuerden? Yo creo que ha sido muy, muy interesante el ejercicio hasta ahora. Don Fabricio, ahora sí, disculpe. no se preocupe, doña Amelia. De nuevo, muchas gracias por la oportunidad. Buenos días para usted, para todos los escuchas y los que nos ven también en redes sociales y por supuesto a los candidatos y candidatas. Estos ejercicios democráticos son muy valiosos, nos permiten no solamente comunicar nuestras ideas, sino también conocerlas de otros candidatos. Quisiera ser también muy concreto porque entiendo el tema del tiempo y ante la pregunta, ¿cómo quisiera yo que nos recuerden o que me recuerden llegando a la presidencia de la República y después de esos 4 años? Quisiera que me recuerden como un reformador de la educación. Desde hace 4 años venimos hablando de una reforma educativa del siglo XXI y es que hay varias cosas en las que hay que adaptar los tiempos, los cambios que nos ha presentado, pues por ejemplo los avances tecnológicos y demás. Por ejemplo, si hablamos de presupuesto, claramente la educación necesita inversión. Pero una de las cosas por las que históricamente ha sido más cuestionado este tema es por la mala distribución de los recursos. Entonces es ahí donde debemos enfocar, sí, en becas, por supuesto que sí, que quienes no tienen las posibilidades económicas tengan acceso a la educación en todos los niveles. En infraestructura educativa, por supuesto, ante la situación que hoy estamos, donde hay un rezago terrible, y también en el tema de la inversión en tecnología, conectividad y demás. Entonces, voy a decir 6, 7 puntos, muy concretamente, prometo no extenderme en ninguno de ellos, pero sí creo que en este tema de lo que es la inversión y de lo que es la parte económica, en lo que es la educación, debemos ser claros en eso. Debe haber una buena distribución para que el pueblo de Costa Rica vea que se está utilizando el dinero para lo que realmente es necesario, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, implementación de plataformas tecnológicas inteligentes es necesarísimo en este tiempo. Dotaremos a todos los centros educativos precisamente de estas herramientas tecnológicas porque necesitamos meter al estudiantado en el tiempo en el que estamos, en el siglo XXI. Capacitación docente para la transformación digital es muy importante como punto número 2. Implementar programas de formación continua para docentes enfocados en el desarrollo de competencias tecnológicas. Y claramente la dignificación de la docencia es muy importante para nosotros. También tenemos años hablando de eso. También hemos hablado del tema de los interinazgos, de darles el nombramiento en propiedad a muchos que están en interinazgo todavía y también de alivianar lo que son las cargas administrativas que hacen que se desenfoquen de su trabajo como docentes. En tercer lugar, la reforma para elevar la calidad y cobertura de la educación secundaria. Alguien ya lo mencionó. Eso es muy importante y aquí voy a meterme
en un tema que yo sé que a algunos les incomoda, pero hay que hablar de valores en la educación. Hay que preparar a los jóvenes en valores y principios que les lleven a alejarse de la cultura de violencia que nos ha envuelto en los últimos años y en los últimos periodos. Hay que hablar de valores, hay que hablar de educación financiera. Un proyecto de Nueva República fue aprobado en este periodo para llevar educación financiera, para preparar a los jóvenes para que cuando salgan de secundaria, si es que van a trabajar de forma inmediata, sepan administrar sus recursos, sepan cómo manejar una tarjeta de crédito, sepan en qué condiciones deberían, si es que tienen que endeudarse, pues sacar un préstamo. Eso es muy importante. Herramientas para emprender, si es que van a salir a generar un emprendimiento, que sea un emprendimiento que tenga éxito porque tienen las herramientas, y no como le pasa a la gran mayoría, el 80% de los emprendimientos que fracasan los primeros 3 años. También la expansión de centros educativos y colegios técnicos. Creo que hay que definitivamente ampliar a que tengamos más centros educativos que ofrezcan el currículo completo en primaria y secundaria, o primer y segundo ciclo más bien, para garantizar continuidad, para garantizar estabilidad y sentido de pertenencia. Y también la creación de colegios técnicos donde podamos meter al estudiantado en el modelo STEAM: ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Pues luego, en cuanto a la reforma de la infraestructura educativa, como punto número 5, esto es muy importante. Conversábamos ayer en la fracción con el ministro Gerald Campos, y él nos explicaba que para la nueva cárcel que se quiere hacer, lo que hicieron fue sentar a los ministros y que ellos sinceramente dijeran, bueno, estos son los recursos que nosotros no vamos a utilizar en el próximo presupuesto. Juntaron todo eso y de ahí sacaron la propuesta que llevaron a la Comisión de Hacendarios en el presupuesto extraordinario. ¿Por qué no hacer ejercicios similares para lo que es el rezago en la infraestructura educativa? Claramente hay que ordenar el sistema también, porque se está dando, y no en pocas ocasiones, que se otorgan o se dan licitaciones a empresas que dejan los trabajos botados a medio camino. Y eso es gravísimo. Le pongo el ejemplo de la Escuela La Excelencia en Batán, en Limón, donde incluso yo fui con la diputada Rosalía Brown, lo visitamos a medio palo los trabajos. Es decir, ahí ya estaba levantándose la maleza y demás en una escuela construida a más o menos un 40-50%. ¿Y qué pasó? La empresa dejó botados los trabajos y después lo que hacen es que crean consorcios con otras empresas para volver a participar en las licitaciones. Debe haber un control más estricto y buscar diferentes formas, como decía, para los financiamientos de esos trabajos, para esas, no solo para las 900 y resto de instituciones que tienen orden sanitaria, sino también, por supuesto, para los nuevos centros educativos. Como punto número 6, quiero proponer un sistema nacional de colaboración entre padres, docentes y estudiantes. Hay que meter a los papás. Una de las cosas que más hemos reclamado del sector conservador de este país es que nos han sacado a los padres de la educación de nuestros hijos. Hay que involucrarlos. Yo sé que hay mucho también desinterés, pero hay que involucrarlos, hay que buscar la forma mediante un sistema como el que propongo para que los padres de familia nos involucremos en la educación de nuestros hijos, de manera que ahí cuidemos que los valores y principios que nosotros como papás les queramos enseñar no sean violentados en el sistema educativo como ha sucedido en otro tiempo. Y finalmente, lo decía al principio, pero como punto número 7, el financiamiento sostenible y eficiente para la educación, de manera que lo que queremos es rediseñar el modelo de financiamiento educativo con ese enfoque de innovación donde nos centremos en tecnología y conectividad, infraestructura, esta vez lo dije al revés, y por supuesto generar más becas para que más estudiantes puedan tener acceso al sistema educativo. Eso sería, doña Amelia y amigos. No, muchas gracias. Casi todos dijeron prácticamente todo, ¿verdad? Don Juan Carlos fue respondió de primero y respondió muy puntual, ¿verdad? A lo que él haría y cómo quiere que lo recuerden o que lo vean también, ¿verdad? Dentro de su trabajo. Aquí mucha gente me habla, doña Amelia, esto es como un filtro, sí, es como un filtro, la verdad, pero también queremos dar chance de que todos cierren. Juan Carlos, yo le voy a dar además usted siempre es muy concreto, pero estoy en la obligación de darle por lo menos 2 minutos más que a los demás y luego venir con 3 minutos para cada uno, para que cada uno cierre o aporten. Por favor, no repitan lo que ya repitieron, porque entonces quedamos dando vuelta en el mismo círculo. Así que vamos con don Juan Carlos. Gracias, doña Amelia. Yo quiero enfatizar una cosa. No es un tema de recursos. Costa Rica era el país de la OCDE que más gastaba en educación.
Y cuando entramos a ese organismo, el diagnóstico fue contundente. Sí, somos los que más gastamos en educación y los que peores resultados Ah, obtenemos. Incluso con los recortes brutales que ha habido en educación en este gobierno, gastamos como porcentaje del PIB más que Corea del Sur en educación. Y los resultados están ahí. Incluso cuando gastamos 7% del PIB, la educación iba en picada. Entonces no podemos basar todo esto en simplemente echarle más agua a un canasto que está lleno de huecos. Yo creo que lo que tenemos que hacer es un aumento en la inversión en cultura educativa. Para eso están las alianzas público-privadas, para eso está la utilización de fondos de pensiones, que es dinero que se puede utilizar en un fideicomiso, y como lo estamos planteando, y tenemos que hacer un énfasis en la evaluación. Y yo creo que se ha hablado mucho de evaluación en este panel, pero tenemos que tener claro una cosa, no solo es evaluación de los estudiantes, que es muy necesaria, sino también evaluación docente. Necesitamos saber muy bien la calidad del cuerpo docente. No puede haber educación de calidad si no hay un profesorado o maestros que está a los más altos estándares de calidad que demanda nuestra educación. Y es por eso que sí, tiene que haber un ente separado de evaluación, como mencionado en este panel, pero no solo es evaluación para estudiantes, también tiene que ser evaluación docente, que yo sé que es algo muy polémico, pero no podemos seguir ignorando el elefante en el cuarto. Tenemos que estar claros si los profesores de inglés saben inglés. Tenemos que estar claros si los profesores de matemática saben matemática. Y tenemos muy buenas razones para saber que eso no es así. Esto es parte todo de una reforma educativa que tenemos que hacer y que vamos a impulsar y va a ser una de las prioridades de mi gobierno. Vamos a impulsar esa reforma que incluye evaluación, pero que incluye también otra de las cosas que se han dicho aquí, que es liberar a los docentes de las cargas administrativas que les han caído y un fuerte énfasis en capacitación y formación. Debemos dignificar la labor y esto incluye también evaluarlo. Si usted no evalúa, usted no puede mejorar lo que tenemos. Muchas gracias, doña Amelia, por el espacio nuevamente y un saludo a todos los compañeros. no, muchas gracias a usted por participar. Ahora le voy a dar la palabra a don Eli Pensac, 2 minutos, don Eli, porque usted tiene que retirarse. Entonces, le agradezco que haya estado, pero también le doy esa facilidad. Muchas gracias, doña Amelia. Eh, Mire, los costarricenses lo que necesitan es salir bien educados del sistema educativo o que sus hijos salgan bien educados del sistema educativo. Eh, y tenemos que entender que la seguridad es la base, perdón, la educación es la base de la seguridad y de la prosperidad. Que hoy, con un sistema educativo que está expulsando a nuestros jóvenes, lo que estamos haciendo es entregándolos en bandeja de plata al narcotráfico, a las redes de distribución de drogas. Y entonces tenemos que tener políticas multidisciplinarias, políticas integrales que entiendan que la educación es parte de la solución al problema de la inseguridad. Y por eso nosotros nos enfocamos tanto en la pertinencia de los programas educativos, que los jóvenes entiendan y sientan cuando van a la escuela y al colegio que se les está preparando para la vida, que se les están dando las herramientas y las habilidades que necesitan para poder desempeñarse en el campo que sea que van a escoger. Decía que tenemos una oportunidad de oro ante la desinversión que hizo este gobierno, de poder empezar a reinvertir pensando en dónde esa inversión nos va a dar los mayores réditos. Y eso, insisto, tiene que ir por fortalecer la educación en la primera infancia, fortalecer la educación secundaria para evitar que se nos vayan los jóvenes y ponerle más atención a la educación técnica. En Costa Rica hemos vivido bajo el engaño de que todo el mundo tiene que terminar en la universidad. Y si usted ve a países exitosos como Alemania, donde la enorme mayoría de la gente se va por la línea de la educación técnica y la gente desarrolla carreras exitosas y alcanzan buenos niveles de ingresos y la economía logra modernizarse constantemente, hacia ahí tenemos que ir. Y por eso, doña Amelia, yo creo que esto no se trata de cómo quiere uno que lo recuerden. Esto se trata de cómo queremos que sea el sistema educativo después de 4 años de estar en el gobierno. Y nosotros queremos un sistema educativo que sea ágil, moderno, eficiente, que le brinde a los jóvenes costarricenses las herramientas y las habilidades y los conocimientos que necesitan para poder desempeñarse en la vida posterior a la etapa educativa. Y queremos un sistema educativo que ofrezca oportunidades reales para todos.
Gracias, don Eli. Le doy la palabra a doña Natalia Díaz, que debe retirarse también porque ya nos pasamos de la hora, pero vamos a dejar habilitada la próxima media hora para que todos puedan contestar. Doña Natalia. Señora, muchas gracias. Vean, yo coincido con lo que han mencionado algunos acá en la línea del presupuesto. No se trata de girar el 6, 7, 8. Al final es un número que simplemente se votó sin un fundamento, ¿verdad? Al final para determinarlo. Y yo creo que uno tiene que hacer un uso eficiente de los recursos y honestamente yo no tendría cara para pedir más dinero si no cambia la visión del país en materia educativa. ¿Verdad? Yo creo que eso es importantísimo tenerlo presente. No se trata simplemente de dar los recursos por Perdón, darlos. Yo creo que hay que pues, llegar y cambiar la forma de ver la educación, de abordarla. Yo no quiero más jóvenes estafados en el país con títulos que no les sirven para nada. Ujú. Esa es la realidad de Costa Rica. Estamos estudiando cosas que no van a tener trabajo, nadie los guía, no hay ninguna orientación. Nosotros tenemos que ver la seguridad como un tema, no solamente de temas de trabajo, sino también en prevención en materia de seguridad, que es crítico. Y yo quiero subrayar algo muy importante aquí, que quizás no se ha tocado, pero creo mucho en el arte, en el deporte y la cultura, que son sectores que nosotros podríamos manejarlos de una mejor forma y estratégicamente como país, porque son sectores que son transversales a la economía, que hoy están completamente ausentes de lo que son los planes de educación. Hay presupuesto que puede destinarse ahí para que esos artistas y deportistas también puedan potenciar ese talento y puedan llevarnos al país que merecemos al final. No son sectores para administrar pobreza, yo lamento mucho porque eso es lo que parece en muchos casos, y yo creo que más bien son industrias que son capaces de generar al país miles de millones de colones al año y de proyectar a Costa Rica en el mundo, y la educación para mí es para eso también. Y sobre todo un tema importante que no hemos podido abordar con mucho tiempo acá por la falta de espacio, ¿verdad? Pero yo sé que es muy limitado. Yo quiero que la meta de nuestros jóvenes no solamente sea consumir tecnología. Vea, está muy bien que usted se conecte a un celular para ver redes sociales, para, digamos, leer noticias, para interactuar con sus amigos. Eso está muy bien, pero nosotros no podemos verlo como simplemente un consumo de tecnología, sino cómo hacemos para que los jóvenes la dominen, la crean y la conviertan en un motor de desarrollo del país, porque el talento humano que nosotros tenemos en el país se lo desean en la región muchísimos países y en el mundo entero. Entonces ahí quiero ser muy clara que falta mucho por hacer, que la cuarta revolución industrial ya está en Costa Rica, ¿verdad? Está en Costa Rica, pero no está como quisiera que estuviera. Realmente no estamos aún preparados. Tiene que haber una guía útil para esa transformación en la línea de que todos los maestros, estudiantes y también los padres de familia se involucren en esto, porque no es un tema solamente de las escuelas, es de los hogares también. Y yo creo que podemos trabajar a través de herramientas que puedan motivar más a la gente a aprender, sobre todo a los jóvenes. Por ejemplo, la gamificación, doña Amelia, y para ir terminando, donde yo puedo aprender jugando. Si ya, por ejemplo, muchos de los jóvenes hoy están jugando porque se acostumbran mucho a utilizar redes sociales y a jugar, ¿por qué no lo utilizamos para el aprendizaje? Porque son herramientas que me ayudan a que la gente sienta más ganas de ir a la escuela y aprender. Por ejemplo, tutorías personalizadas utilizando inteligencia artificial. Si yo como estudiante me quedo rezagado en el aula, yo puedo utilizar la tecnología para justamente nivelarme al resto de estudiantes porque no todos aprendemos de la misma forma. Y eso hay que hacerlo. Tenemos que generar investigaciones de la secundaria. ¿Por qué? Porque podemos vincular ciencia y tecnología con los problemas de la comunidad y que el estudiante sea quien resuelva esos problemas. Es decir, son herramientas para sacar el país adelante, para que tengamos empleo, para que el INA sea un motor del desarrollo, para que podamos tener trabajos en corto tiempo, bien remunerados, que realmente el INA sea ese motor que además se maneje de forma regional. No es lo mismo lo que se ve en los chiles o lo que tenemos como actividad en los chiles que lo que hay en Escazú. No podemos tener una sola oferta educativa, no podemos adaptarnos de la misma forma a todos los sectores que el país tiene. Y ese sería mi mensaje final para ser muy puntual, doña Amelia. No, muchas gracias, muy clara. Don Fabricio Alvarado, que se retira también, el candidato presidencial de Nueva República, y los entendemos porque el programa dura una hora, pero no lo puedo cortar todavía. La gente está fascinada. Que sí, que diche, gracias a Dios. Don Fabricio. Gracias, doña Amelia, y me disculpo con los compañeros también. Le solicité a doña Amelia darme el espacio porque tenemos como todas las mañanas desde hace más o menos un mes y un poco más sesiones de plenario con el tema de las jornadas 4x3. Yo solo quisiera agregar que claramente la educación es una herramienta muy potente contra la inseguridad que hoy estamos viviendo. Se habla mucho y nosotros mismos
hemos sido muy contundentes en posiciones relacionadas con el ataque a la delincuencia, con penas más fuertes, con más cárceles, con trabajo en las cárceles y demás. Pero sin duda alguna no podemos dejar de lado la prevención. Y una buena educación será la mejor prevención para irnos alejando de la cultura de violencia, de inseguridad en la que hemos estado viviendo en los últimos años. Yo creo que con las diferentes ideas, porque también hay que decirlo, doña Amelia, nosotros no podemos pretender que solo nuestras ideas sirven. Las ideas que hemos escuchado de algunos de los compañeros candidatos son muy valiosas y aplaudo este ejercicio democrático y todos los que vengan de aquí al 1 de febrero. Y déjenme decirle a los compañeros candidatos y también a los ciudadanos que en un gobierno nuestro, si Dios en primer lugar y el pueblo nos permiten llegar allí, implementaremos no solo lo que hemos planteado y lo que estamos hoy poniendo sobre la mesa, sino algunas de las ideas que sin duda, repito, estoy clarísimo que han sido plasmadas acá con las mejores intenciones por parte de los candidatos y con sus, sí, tintes ideológicos, quizá algunos de ellos, pero estoy seguro que con las mejores intenciones de ver a Costa Rica convertida de nuevo en ese país de paz, en ese país conocido como el país más feliz del mundo. De manera que si entendemos que la situación que hoy estamos viviendo de inseguridad obedece muy posiblemente a malas decisiones en el pasado relacionadas con el tema de educación, a malos enfoques en el pasado, malos enfoques ideológicos que nos han llevado a la situación que hoy estamos viviendo. Entonces tenemos que tener el cuidado de no regresar, sí, hacer cambios y buscar en qué se estaban haciendo las cosas bien para de pronto retomar algunas de esas cosas, pero no regresar al mismo modelo que nos tiene hoy aquí. El estado de la educación presentado la semana pasada habla de algunas cosas positivas, como por ejemplo el tema de la evaluación. La evaluación, incluso ellos hablaban de un sistema de evaluación que esté ligado al Consejo Superior de Educación y pues a mí me parece una idea valiosa a tomar en cuenta, a analizar, pero hay otros temas en los que tenemos que tener cuidado y no vaya a ser que por atender todo lo que se plantea ahí, terminemos regresando al modelo que hoy nos tiene en la situación que nos hace ver todos los días enfrentamientos en las calles, que sobre eso hemos hablado también, doña Amelia, la necesidad de hacer cambios en la legislación para que la gente no se esté peleando en la calle por cualquier cosa sin ninguna consecuencia. Luego, por supuesto, estamos viendo pleitos en los mismos colegios, en los mismos centros educativos, donde incluso se utilizan armas, sobre todo armas punzocortantes. Entonces, ese tipo de situación que hoy estamos viendo, hay que decirlo, tiene que ver con malas decisiones en el pasado a las que no podemos regresar. Entonces, hay que hacer un buen ejercicio equilibrado para saber, ok, esto que antes se hacía estaba bien, retomémoslo, pero esto otro, dejémoslo así como ya quedó en el pasado, dejémoslo ahí, porque lo que ocasionó fue daño. Entonces, en esa misma dirección, doña Amelia, básicamente decirle a los costarricenses, tenemos claro que la educación, que la generación de empleo, por eso hablábamos que en la educación hay que meter lo de las herramientas para emprender. Ahí hay herramientas poderosas para enfrentar la situación de inseguridad, pensando en un mediano y en un largo plazo, y lo vamos a hacer en un gobierno de Nueva República. Muchas gracias y saludos a todos. Gracias a usted, doña Claudia Dobles, candidata presidencial de Agenda Ciudadana. Adelante. Muchísimas gracias, doña Amelia. Yo lo primero que tengo que decir para poder encapsular un poco cuál es nuestra estrategia de educación es que hay una estrategia. Hay un plan estratégico. Una persona que no sabe para dónde va, pues da lo mismo para dónde camine. Y ciertamente podemos tener críticas o no de todos los planes estratégicos que han presentado todas las administraciones. La única que no ha presentado un plan estratégico, sino hasta hace como un mes, es esta administración. Es demasiado tarde. Ya ciertamente perdimos muchísimo tiempo. Nuestro plan estratégico cuenta con 4 grandes ejes que son complementarios, que entienden para dónde vamos y cuáles son los recursos, cuál es la gestión, cuáles son las herramientas y cuál es la estrategia en el muy, muy corto plazo. Con respecto a los recursos, nuestra prioridad será dar comida, transporte y becas para que nuestros niños y nuestras niñas se mantengan en el sistema educativo. Esa será nuestra prioridad y vamos a tomar como base la ruta que está dispuesta en el documento del Estado de la Educación con un aumento progresivo en el presupuesto. Tenemos claridad de cuál es el talento humano que necesitamos y el que queremos crear. Ese es otro de los ejes, entendiendo la gestión desde el aula, ayudándole a los maestros y las maestras a bajar cargas administrativas y también a darle a los niños y niñas
apoyo más allá del académico. Muchas de las necesidades en las aulas es de apoyo emocional para los niños y niñas, apoyo desde la parte psicológica y también apoyo desde la parte social. Por supuesto que eso viene de la mano con el desarrollo del talento humano de nuestros niñas y niñas en habilidades para el futuro, para la vida, que nos lleva al otro eje, que es una realidad que vivimos todos los días los costarricenses, y es el uso de herramientas que se requieren al día de hoy. Tecnología, sí. En nuestro caso, uno de los ejes será la transformación digital, no solamente utilizando el mecanismo de la plataforma Saber que se gestionó en la administración pasada y hacerla crecer para mejorar y digitalizar todo el sistema del MEP, sino también entender la tecnología como la herramienta básica para la empleabilidad del futuro. El día de hoy, por ejemplo, estamos nosotros utilizando una plataforma digital colaborativa. Sería llamarnos al engaño pensar que todos los costarricenses tienen acceso todos los días a estas herramientas digitales, y tenemos que darle esas habilidades y esas capacidades. Coincido con lo dicho por otros candidatos y candidatas. Por supuesto que eso tiene que venir de la mano con la ética, los principios, los valores y las habilidades de convivencia social que tanto interesan. Y por último, una estrategia en el muy corto plazo para poder apalancarnos de lo que ya tenemos, de los colegios técnicos profesionales y también del INA, para poderle llevar oportunidades de aprendizaje y enseñanza continua a todas aquellas personas que en este momento no están dentro del sistema de educación ni primaria ni secundaria, pero que quieren mejorar sus opciones de empleabilidad. Y de todas formas, porque el aprendizaje y la enseñanza continua es una realidad de la que vivimos al día de hoy. Ya no aplica aquello de que yo saqué un título hace yo no sé cuántos años y con eso me la jugué el resto de mi vida. Eso ya no existe. Entonces, esas instituciones son valiosísimas para el corto plazo, pero también para un ambiente de aprendizaje para el resto de la vida. Así que sabemos para dónde vamos, nuestra estrategia es complementaria, sabemos cuántos recursos necesitamos, cuál es el talento humano que requerimos y cuál es el que tenemos que crear, cuál es la estrategia en el corto plazo y cuáles son las herramientas y mecanismos para hacerlo posible. Muchísimas gracias, doña Amelia, por este espacio, y muchísimas gracias a todas las personas que nos oyen, y también pues muy, muy complacida también de ver las buenas ideas que han presentado aquí los señores candidatos y la señora candidata también, Natalia Díaz. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos con don Ariel Robles, que tiene que salir corriendo al plenario. Don Ariel, si lo tengo todavía ahí, lo rescato. Aquí estoy, doña Amelia, no me he ido. Bueno, muchísimas gracias, y disculpen también que tenga que hablar antes por el asunto de el plenario legislativo. Muy puntualmente, lo del 8% en la Constitución política fue una reforma que se tuvo en el periodo, no fue un invento, no fue una ocurrencia, fue un gran acuerdo nacional que se tuvo en los diferentes partidos políticos del momento para decir: vamos a apostar por la educación, porque la educación es un pilar fundamental en la estabilidad democrática, la estabilidad institucional, y es el motor de toda la productividad costarricense. Buena educación genera una buena productividad. Entonces yo creo que ahí habría que plantearlo muy, muy puntualmente, hay que plantearlo como algo que no es un número inventado, que no es una ocurrencia y que no es algo que sale nada más por ahí porque se les ocurrió a alguien. Para plantearlo en estos términos y que lo entendamos, hoy hay una urgencia, por ejemplo, de atender todas las órdenes sanitarias que tienen a centros educativos cerrados. Hoy hay una urgencia de atender, por ejemplo, que haya que pedirle a los papás una junta de educación plata para que vengan a comprar el papel higiénico, o que vengan a ver cómo hacen un bingo para pagar el recibo de luz de una escuela o un centro educativo. Esos son los datos del 2025. En el 2025 tenemos 73% menos de presupuesto disponible de lo que teníamos en el 2018 para inversión de capital. O sea, ¿cómo vamos a atender las órdenes sanitarias? Ahora que lo decían por ahí, que no es un tema de plata. ¿Cómo vamos a atender las órdenes sanitarias si tenemos 73% menos del presupuesto que teníamos en el 2018 para atender eso? Por eso es que es un compromiso económico, y por eso es que de nuestra lógica, desde nuestra visión, lo primero que planteamos es
hay que comprometernos con un acuerdo nacional en que estén involucrados todos los partidos políticos, tomar el ejercicio que ya hizo el Estado de la Educación, que lo que hace un ejercicio responsable y fiscal de un 0,73% inicial del presupuesto que requeriríamos para atender de forma inmediata que exista la cobertura necesaria para que todos los estudiantes que tienen pobreza extrema tengan una beca, y eso es algo que vamos a garantizar desde un gobierno nuestro para que haya cobertura en materia de alimentación en los comedores escolares. Tiene que garantizarse no solamente para estudiantes de primaria o preescolar, tiene que garantizarse también para estudiantes de secundaria. Es necesario hablar de el transporte estudiantil. Deben tener garantías los estudiantes que se requieran de que puedan desplazarse a los centros educativos. Esa es la forma de tener cobertura, no solamente en términos de que ingresen al sistema educativo, sino que se mantengan hasta el final. Por supuesto que hay que hablar también de la realidad de todo el personal docente. No hay forma en el mundo de que hablemos de mejorar las condiciones en las cuales están trabajando los docentes. Hay que reconocer la labor del personal docente, por supuesto que invertir, mejorar, capacitar lo que se requiera, pero las condiciones laborales de los docentes tienen que modificarse. Hay una ausencia de interés que se está empezando a ver en todo el sector, donde ya cada vez menos las personas docentes quieren estar dentro del sistema educativo, o las personas estudiantes con las mejores notas quieren ingresar y ser docentes. Un país como el nuestro debe poner principal atención en que las personas más idóneas sean las que estén en las aulas de nuestras instituciones. Decirles que agradezco mucho el espacio, que ha sido un espacio muy, muy interesante, muy rico. Ojalá podamos seguir manteniéndolo, y que en el plano de los acuerdos nacionales, la mayor voluntad que pueda existir de parte de todos y todas nosotras por llegar a un acuerdo nacional ante una crisis severa educativa como la que estamos viviendo, que se acrecentó en el último gobierno, y que el poder definir en conjunto una ruta, pero una ruta real de la educación, no una ruta del vacilón como nos llevaron en vacilón todo este periodo gubernamental en el cual nunca supimos para dónde se iba en el tema educativo, sino que logremos concretar una propuesta real que atienda la emergencia educativa que tiene nuestro país. Eso sería. Muchas gracias y muy buen día a todas las personas candidatas y también a todas las personas que han seguido este espacio. Gracias, Ariel. Siempre y cuando podamos hacer el ejercicio que es cada persona de ser más concretos y más claros, cada vez podremos hacer 200 programas. Si nos alargamos mucho, no es por mí, por el tiempo, es que la gente no oye y eso está probado. Si usted aprovecha los minutos para mandar ideas concretas, si usted me hace una melcocha, la gente no oyó. Entonces, yo lo que quiero hacer es sí, fortalecer más bien a cada uno de los candidatos en esa comunicación con la gente, y que los votantes, que parece que son muchos los que no se han decidido, puedan decidirse, vean lo que quieren y se identifiquen con el que prefieran. Don José Aguilar don Fernando, perdón, don Fernando Zamora, y don José nos va a cerrar esta parte del programa. Don Fernando. Muchas gracias, doña Amelia. Muy bien. El primer eje que para nosotros es indispensable es una exigencia con apoyo. A eso le llamamos exigencia con apoyo. Nos referimos a un fortalecimiento del sistema de evaluación que implica recuperar exámenes nacionales y pruebas diagnósticas periódicas, pero con un enfoque formativo, no solo punitivo, o sea, no solo de castigo, sino una evaluación desde esa línea. Identificar a tiempo debilidades y dar básicamente tutorías a través también de sistemas digitalizados, mérito y excelencia, o sea, crear programas de reconocimiento, becas para estudiantes destacados en ciencia, deportes, artes, liderazgo social, estímulos a centros educativos que logren mejoras reales en rendimiento académico, responsabilidad compartida, es algo que también proponemos, que es involucrar a los padres en el seguimiento del aprendizaje con reportes claros y reuniones periódicas con ellas, con los padres, evaluar no solo la memorización, sino la comprensión lectora, que eso es algo fundamental, pensamiento crítico y habilidades prácticas. Mejora de las condiciones del educador, como
sabemos es vital, lo que implica inversión directa en capacitación continua, uso de metodologías activas y dominio de tecnologías digitales. Infraestructura educativa es básico, eso implica más que meter más impuestos, es reordenar el gasto público existente. Estamos convencidos en Nueva Generación que si priorizamos inversión en infraestructura educativa, sobre todo en gastos superfluos que se dan en ministerios y otros entes públicos, vamos a lograr mejorar sustancialmente este rubro, unificar programas duplicados en el MEP, destinar ahorros directamente a reparación de escuelas, uso Se nos fue el estratégico tiempo, Fernando. de Ya se fondos, le pensiones y banca agradezco. estatal. Muchas Eso gracias. básicamente con un nuevo plan educativo. Nuestro plan educativo está en www.zamorapresidente.org. Ahí pueden encontrar nuestro programa, nuestra ruta de educación para el 2026-2030. Gracias, don Fernando. Don José, le toca cerrar este ejercicio que hemos hecho con reglas mínimas, pero que tienen que ver cómo usa cada candidato la forma de comunicarse para dejar una huella en esos votantes que están buscando por quién votar y que parece que son muchos. Don José. Gracias, doña Amelia. Nosotros en Avanza entendemos que la educación es verdaderamente la vía al desarrollo en temas económicos, en democracia, en prosperidad para los jóvenes. Tenemos que volver a poner en el corazón de Costa Rica la prioridad número uno de la educación. Entonces, lo que nosotros estamos llamando a hacer es un acuerdo nacional bajo la base de una declaratoria de emergencia nacional educativa en donde el primer día de nuestro gobierno vamos a estar sentando a las empresas, a las iglesias, al solidarismo, al cooperativismo, a los padres de familia, a la academia, para cerrar filas sobre una hoja de ruta técnica, sin improvisación, sin politiquería, sin llegar a figurar sobre una hoja de ruta técnica que tenga los pasos concretos que hemos ido planteando para que se pueda sacar de esta emergencia en donde los jóvenes tengan infraestructura, capacidad de educación, que tengan las herramientas para conectarse con la economía en cada una de las regiones y que pasemos del siglo XIX medio al siglo XXII, en donde salgan nuestros jóvenes a poder tener una vida con posibilidades, con éxito. Y hay que entender, doña Amelia, que el golpe más fuerte que le podemos dar a la delincuencia organizada es darle un futuro a nuestros jóvenes. Entonces, en Avanza vemos, de nuevo, repito, que un acuerdo nacional con todos los sectores, con alianzas público-privadas, con una hoja de ruta técnica, sin improvisación y sin politiquería, es la mejor decisión que este país puede tomar para la democracia, para la economía y para la seguridad. Muchísimas gracias por la invitación y es un honor para mí siempre estar con usted. Muchas gracias a don José Aguilar. Amigas y amigos, para los que me preguntan, lo dije el primer día, lo vuelvo a decir hoy. Están invitados, ¿cómo se llama? Doña Laura Fernández ha estado invitada desde el primer encuentro de candidatos. Nos dijo que ella tenía una reunión a esa hora ya montada de hace días con su equipo de campaña y que entonces le quedaba difícil que se iba a tratar de acomodar. Volvimos a mandarle el mensaje. Ahora este fin de semana ella nos respondió y nos dijo, no el de prensa, sino ella nos respondió y nos dijo, doña Amelia, déjeme montar las cosas para ver cómo hago para trasladar mi compromiso para poder participar con ustedes en el programa. Entonces, para que las personas que nos han preguntado estén claros, esa es la situación con doña Laura Fernández, que nos lo dijo al principio, pero que a esta altura la misma gente nos pregunta cada programa por qué no está doña Laura. Por eso se lo hicimos saber y le reiteramos la invitación y esa fue la respuesta de ella. Vamos a esperar si ya en la próxima semana la tenemos también con nosotros. Por ahora, gracias a todos, a José Aguilar, candidato de Avanza, Natalia Díaz, candidata presidencial de Unidos Podemos, a Fabricio Alvarado, candidato presidencial de Nueva República, Claudia Dobles, candidata presidencial de Agenda Ciudadana, Juan Carlos Hidalgo, candidato presidencial de la Unidad Social Cristiana, Ariel Robles, candidato presidencial del Frente Amplio, Álvaro Ramos, candidato presidencial de Liberación Nacional, Eliezer Penza, candidato presidencial del Partido Liberal Progresista y Fernando Zamora, candidato presidencial del Partido Nueva Generación
por haber estado con ustedes, Costa Rica, y a ustedes por haber estado muy atentos a este ejercicio que hicimos.